nuestro cuestionario. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ¿están viendo la imagen? Sí, profe. Sí. Entonces, hablemos un poco de angina de pecho. ¿Qué quiere decir angina de pecho? Angina de pecho quiere decir dolor de pecho, ¿sí? Angor pectoris. Es un dolor bastante característico y es bastante, por así decir, propio de los problemas coronarios, ¿sí? Tiene todo un tipo de, tiene unas características bien específicas, ¿sí? Tiene unas características bien específicas que nos van a ayudar a discernir si un dolor realmente es por culpa de un problema coronario o si es por culpa de otros tipos de problemas, ¿sí? Entonces, para empezar, nosotros tenemos que recalcar otra vez, ustedes esto ya saben por fisiología, pero tenemos que recalcar que el corazón es un órgano eminentemente aerobio, o sea que necesita de oxígeno para sobrevivir, ¿sí? Necesita de un aporte continuo de oxígeno y también necesita de un aporte continuo de energía para que el músculo cardíaco pueda hacer ese trabajo de bombear la sangre 24 horas al día, ¿sí? Entonces, en el momento en que falte este oxígeno principalmente, ¿verdad? Y los demás nutrientes, entonces vamos a tener ciertos problemas. ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo, el corazón no puede trabajar sin oxígeno, ¿sí? Es un órgano que depende totalmente del aporte continuo de oxígeno para su funcionamiento. El metabolismo cardíaco debe producir continuamente fosfatos de alta energía, que son el ATP, ya que en cada latido se consume hasta 5% del total del ATP y de la creatinsinasa almacenado en el miocardio, ¿sí? O sea que el músculo cardíaco es un órgano, o el corazón es un órgano que trabaja mucho. Y al trabajar mucho necesita un aporte continuo de energía y de oxígeno, ¿sí? Y hay que entender bien, ese corazón, a medida que va trabajando, él va usando el oxígeno y la energía que tiene. Él no tiene mucho acumulado, ¿sí? Entonces, como la producción de estas sustancias por la glucólisis anaerobia es muy limitada, o sea que en falta de oxígeno, la circulación coronaria ha de suministrar constantemente el oxígeno y los sustratos necesarios. O sea que en resumidas cuentas, ¿sí? Quien da el aporte de sangre al músculo cardíaco para que el músculo cardíaco pueda contraerse y hacer su trabajo de bomba son las coronarias, los vasos coronarios, ¿verdad? Una coronaria izquierda, una coronaria derecha, con sus ramas. Y entonces, ¿qué es lo que viene por esas coronarias? Viene sangre de la base de la aorta, o sea que viene sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada va a ayudar a que el músculo cardíaco pueda continuar haciendo su trabajo de bombear la sangre las 24 horas al día, ¿sí? También a hacer un metabolismo aeróbico, ¿verdad? Con la formación y utilización de ATP como energía. Entonces, en algún momento del trabajo cardíaco, si es que falta oxígeno, falta sangre y eventualmente falta oxígeno, entonces ahí el músculo cardíaco enseguida ya va a sufrir, enseguida ya va a sentir. ¿Por qué? Porque es como que el corazón no tiene reservas, el corazón vive el momento, ¿sí? Todo lo que las coronarias le traen de oxígeno, él va utilizando en el momento, no tiene tanta reserva. Entonces, cuando se corta el aporte de sangre de las coronarias, enseguida entonces el músculo cardíaco ya empieza a sufrir. Entonces, ahí viene la palabra que tenemos que entender bien, que es la isquemia. ¿Qué es la isquemia? La isquemia es una situación producida por la deprivación de oxígeno a los tejidos. O sea, cuando un tejido no recibe oxígeno y no está recibiendo, o sea, primero, no recibe sangre y no recibe oxígeno,
ese tejido está en isquemia, está isquémico, ¿sí? Además de recibir la situación de isquemia, en la situación de isquemia, además de no recibir el oxígeno por la sangre, tampoco el órgano va a poder eliminar los metabolitos como el CO2. Entonces, eso se va acumulando dentro del órgano. En el caso del corazón, la isquemia miocárdica es el resultado del desequilibrio entre la oferta, entre lo que las coronarias le traen al corazón, al músculo cardíaco, y lo que el músculo cardíaco utiliza de oxígeno, ¿sí? O sea que dicho en otras palabras, cuando el músculo cardíaco va a entrar en isquemia, cuando el músculo cardíaco trabaja más de lo que, o sea, que trabaja más de lo que el oxígeno que le está llegando. O sea que sería como que vos tenés un esclavo, ¿sí? Vos tenés un esclavo y vos le alimentás todos los días para que ese esclavo vaya trabajando al día, ¿verdad? Entonces, vos le cortás la comida a ese esclavo. ¿Qué va a pasar con ese esclavo? Se va a desmayar de vos porque no va más a poder trabajar. Más o menos algo así, volviendo un poco a lo que era el video del príncipe del Egipto, ¿verdad? Esto medio enrolado hoy. No me está saliendo mi explicación, no me gusta. Bueno, voy a probar de otra forma, ¿sí? Iniciemos de nuevo. El corazón. El corazón. El corazón es formado por músculo cardíaco, ¿sí? Por músculo. Un músculo especializado llamado músculo cardíaco, ¿sí? Las fibras son los miocitos, ¿sí? ¿Qué característica tienen estos miocitos? Que ellos ellos son eminentemente aerobios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para que ellos sobrevivan y continúen haciendo la contracción, necesitan de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué otra característica tiene el músculo cardíaco? Que el músculo cardíaco no almacena oxígeno ni almacena mucho ATP. Él vive el momento. O sea que lo que las coronarias le dan por la sangre de oxígeno y de nutrientes, el músculo cardíaco enseguida va a utilizar. ¿Por qué? Porque es un órgano muy activo, ¿sí? Entonces, si este corazón trabaja, ¿sí?, excesivamente y las coronarias no consiguen aportar todo el oxígeno y los nutrientes que ese músculo cardíaco necesita, entonces ese músculo cardíaco está entrando en isquemia, ¿sí? Trabaja demasiado y no es alimentado. ¿Se entienden? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, ¿y cuáles serían entonces las causas de la isquemia en el músculo cardíaco? ¿Cuál sería una causa del corte del aporte de sangre al corazón? Muchas serían las causas, pero para todas ellas ocurrirían a través de dos mecanismos principales, ¿sí? El primer mecanismo sería la reducción del flujo por obstrucción de los vasos coronarios. O sea que las coronarias estén entupidas. Ese es el primer mecanismo para que ocurra la isquemia, ¿sí? Coronarias entupidas con algo y entonces la sangre no puede pasar correctamente y no puede llegar al músculo cardíaco. ¿Y cuál es el otro mecanismo? El aumento de las demandas de oxígeno por el miocardio. O sea que la coronaria da toda la sangre que puede, ¿sí? Pero el músculo cardíaco está trabajando tanto que esa cantidad de sangre que viene por las coronarias no es suficiente, ¿sí? Y justamente ese es el mecanismo de la angina que vamos a explicar un poquito más tarde, ¿sí? Entonces, ¿sí? La reducción del flujo, placas de ateroma. Entonces, la causa más frecuente
que va a llevar a estas dos situaciones, a estos dos mecanismos, es la placa de ateroma, son las placas de ateroma. Estas a su vez colaboran para la formación de trombos que pueden ocluir parcial o totalmente el vaso coronario, ¿sí? Y ahí esto es lo que nosotros tenemos que entender bastante bien, ¿sí? Si yo tengo en un vaso coronario, en mi vaso coronario, yo tengo placas de ateroma, ¿sí? Y esas placas de ateroma están disminuyendo la luz del vaso. La sangre que pasa al miocardio nunca va a ser la sangre que, o sea, que nunca va a ser, el flujo nunca va a ser el óptimo. No sé si me explico. Si yo tengo una coronaria y esa coronaria está medio entupida con placas de ateroma, entonces, ¿qué quiere decir eso? Está entupida, entonces el flujo de sangre nunca va a ser óptimo, nunca va a ser 100%. ¿Por qué? Porque hay una placa de ateroma tapando ese vaso. ¿Entienden? Entonces, ¿a qué va a llevar eso? Va a llevar a una situación en la cual si el paciente en algún momento esa placa de ateroma que ese paciente tiene se fisura, se complica. ¿Se acuerdan que era placa complicada, verdad? La placa fibrosa que se rompe un poquitito y sobre eso vienen las plaquetas y forman un trombo. Entonces, si placas de ateroma se complican, se fisuran un poco y sobre ella vienen las plaquetas, ellas van a poder formar trombos sobre esa placa de ateroma y pueden ocluir todavía más el vaso sanguíneo total o parcialmente, ¿sí? Entonces, otras causas que también pueden producir isquemia dentro del músculo cardíaco sería el espasmo coronario, ¿sí? No se sabe muy bien todavía por qué algunas personas tienen ciertos espasmos cada tanto de sus coronarias que se cierran y después se abren otra vez, se cierran y se abren, ¿sí? Enfermedades de pequeños vasos arteriales que también son caracterizados por los vasoespasmos, inflamación de los vasos sanguíneos, de las arterias, las embolias y la disección espontánea de los vasos epicárdicos. Esas serían otras causas, pero causas un poco más, por así decir, menos frecuentes. La principal causa de isquemia en el músculo, en el corazón, es justamente la placa de ateroma. Y es más, esa placa de ateroma es la que va a determinar si el paciente prácticamente está teniendo un infarto o si es solamente una angina. Porque angina no quiere decir infarto. ¿Está bien? No sé si me explico. Sí, profe. Sí, doctor. Acuérdense nomás ustedes que acuérdense siempre ustedes que el vaso sanguíneo, si el vaso sanguíneo tiene una placa de ateroma que está creciendo, ¿sí? Entonces, si esta es la pared del vaso, ¿verdad? Acá es la sangre que fluye por acá, nunca va a ser la circulación o la cantidad óptima que el vaso, que el músculo cardíaco va a necesitar, ¿sí? Quizá en reposo sí. El paciente está sin hacer muchas cosas, no tiene mucha actividad física, entonces esta cantidad de sangre que pasa por el vaso sanguíneo es suficiente. Entonces el músculo cardíaco es bien alimentado, recibe el oxígeno, los nutrientes, no hay ningún problema, no hay isquemia. Pero en el caso de que el corazón o el individuo empiece a tener una mayor actividad física, en caso que el paciente o el individuo empiece a agitarse más emocionalmente, en caso que el paciente se asuste o se quede demasiado feliz, ¿qué va a suceder con el corazón, con la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca va a aumentar. Y si la frecuencia cardíaca aumenta, aumenta el requerimiento de oxígeno
en el miocardio. Y al aumentar el requerimiento de oxígeno en el miocardio necesita de más sangre. Y quizá esta cantidad que está pasando por acá no va a ser suficiente. Entonces ahí va a empezar a haber cierto grado de isquemia, el músculo cardíaco va a sufrir y por consecuencia podemos tener el dolor que vamos a hablar en un rato. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Lo que también tenemos que tener bien en cuenta es otra cosa, ¿sí? La diferencia que hay entre angina e infarto. Porque esto que nosotros estamos hablando recién, eso es una angina, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia con el infarto? La diferencia con el infarto es que en el infarto estas placas de ateroma se pueden fisurar y entonces sobre estas placas de ateroma se van a ir formando ¿qué cosa? Trombos. Coágulos o trombos. Entonces, al producirse ese coágulo o trombo, ¿qué puede suceder acá? Puede taponar completamente el vaso o parcialmente. ¿Sí? Y si tapona completamente el vaso, la sangre ya no va a conseguir pasar. Entonces ahí va a entrar en una isquemia, pero una isquemia, por así decir, un poco más grave, el músculo cardíaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a pasar nada de sangre y entonces probablemente el músculo cardíaco, como no recibe sangre y no recibe oxígeno, entonces el músculo cardíaco va a morir, va a necrosar. Y esa es la fisiopatología del infarto, ¿sí? En la angina, acuérdense que en la angina no hay necrosis, ¿sí? En la angina no hay muerte celular. En el infarto sí. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, como estábamos diciendo, cuando hay una deprivación o hay una disminución del aporte de oxígeno al músculo cardíaco, el músculo cardíaco en algunos segundos ya va a utilizar todo el oxígeno y todo el ATP que tiene. ¿Por qué? Porque él no tiene mucho acumulado. Entonces, en segundos, él ya agota sus reservas de oxígeno y ATP. Y ahí, bueno, ya que no tiene oxígeno, va a intentar trabajar en anaerobiosis, sin oxígeno. ¿Sí? Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque al intentar trabajar sin oxígeno, ¿qué es lo que se libera mucho? Se libera lactato. ¿Sí? Hay una acidosis, ácido láctico se libera. Y se va a liberar también potasio, que es un electrolito que causa debilidad del corazón. Entonces, esa liberación de lactato y de potasio va a llevar a la disminución de las propiedades elásticas del músculo cardíaco y también una mayor dificultad para contraerse, ¿sí? Posteriormente a eso, ¿qué es lo que va a suceder? Además de la disminución de las propiedades elásticas, la contractilidad del corazón, también va a haber una alteración del potencial transmembrano. ¿Por qué? Porque va a haber demasiado potasio ahí siendo liberado. Entonces, ¿qué es lo que puede aparecer ya en ese momento? Cambios si le hacemos un electrocardiograma al paciente. Ya va a empezar a haber cambios. Y por último, ¿qué es lo que hay? Hay liberación de sustancias como la adenosina, ¿sí? Que estimula las terminaciones nerviosas, provoca dolor en el pecho, ¿sí? Y todo esto que nosotros estamos diciendo, estos acontecimientos que se suceden progresivamente, se llama cascada isquémica, ¿sí? Y es interesante que ustedes manejen esto. Entonces, músculo cardíaco es eminentemente aerobio, ¿sí? Supongamos que se corta el suministro de sangre. Por alguna razón, placa de ateroma, lo que sea, la coronaria se cierra y ya no pasa oxígeno no pasa sangre y no pasa nutrientes como el oxígeno al músculo cardíaco. ¿Qué va a suceder con el músculo cardíaco? ¿Qué van a hacer los miocitos? Van a utilizar todo el oxígeno y todo el ATP que tienen en segundos, ¿sí? Y después, como ya no tienen oxígeno y no tienen ATP, van a intentar trabajar, seguir su metabolismo sin oxígeno, ¿sí? Van a entrar en anaerobiosis. Pero,
consecuencia lleva eso? Formación de mucho ácido láctico y también liberación de potasio al líquido extracelular. ¿Sí? ¿Y qué es lo que a qué va a llevar eso? Va a llevar a una disminución de las propiedades elásticas, va a haber una alteración en la contractilidad del corazón y automáticamente también el potencial de membrana ya se va a alterar. ¿Sí? Y como se altera el potencial de membrana, en ese momento si le hacemos un electro probablemente ya vamos a tener una alteración del electrocardiograma. Y también, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder por último? La liberación de sustancias tipo adenosina en las terminaciones nerviosas, y eso es lo que va a estimular esas terminaciones nerviosas y el paciente va a empezar a tener dolor de pecho. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta secuencia de acontecimientos? Cascada isquémica. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ya que entendemos que el corazón es un músculo aerobio, ya que entendemos ya que quiere decir isquemia, y ya que conocemos la cascada isquémica, entonces podemos hablar ahora de lo que es la angina. ¿Sí? La angina se define como dolor, opresión o malestar, por lo general torácico, por lo general, atribuible ¿a qué? A una isquemia miocárdica, y ahí viene la palabra importante, transitoria. Es una isquemia miocárdica transitoria, ¿sí? Diferente al del infarto, porque el infarto va a ser una isquemia miocárdica permanente, no va a ser transitoria, va a ser permanente. ¿Por qué? Porque va a haber placas, o sea que va a haber trombos, coágulos sobre las placas que van a estar taponando los vasos sanguíneos completamente. Entonces, diferenciar bien, ¿sí? Diferenciar bien. En la angina hay isquemia miocárdica transitoria y en el infarto hay una isquemia miocárdica permanente, por así decirlo. ¿Sí? En la angina no hay necrosis del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque por algunas cosas que vamos a ver más tarde, ¿sí? Se va a devolver otra vez el flujo de sangre al miocardio, entonces el miocardio va a conseguir otra vez oxígeno y no va a morir de hambre. Sin embargo, en el infarto sí hay necrosis. ¿Por qué? Porque sobre estas placas de ateroma se va a formar un coágulo y ese coágulo va a impedir que pase la sangre. Y entonces el tejido cardíaco va a morir de hambre, ¿sí? Prácticamente. Entonces, ¿qué tenemos que entender también sobre la angina? ¿Sí? Tenemos que entender que el concepto de angina es exclusivamente clínico. ¿Sí? Para hacer el diagnóstico de angina de pecho, yo no necesito de electro, yo no necesito de ecocardio, yo no necesito de laboratorio, yo necesito la información que el paciente me va a pasar o los familiares, y voy a necesitar la información que yo voy a obtener sobre el paciente al examinar al paciente. ¿Está bien? Entonces es un concepto clínico. Y como estábamos diciendo, ¿verdad? El mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo que provoca la isquemia? El mecanismo que provoca la isquemia no siempre es el mismo. La mayoría de las veces se trata de una persona que tiene aterosclerosis, ¿sí? Y que por alguna razón hay un aumento de las necesidades de oxígeno, ¿sí? Provocado por los cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. O sea que una persona que tiene placas de ateroma en las coronarias, que en reposo no tiene ninguna molestia, pero que cuando empieza a hacer una actividad física o emocionarse o pasar nerviosismo, algunas cosas así, en ese caso, el corazón trabaja más veces por minuto, demanda de más oxígeno, entonces la poca cantidad que esa persona con placa de ateroma estaba recibiendo de oxígeno ya no va a ser suficiente. ¿Sí? Entonces,
Con frecuencia se trata de un aumento de las necesidades de oxígeno provocado por los cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ejercicio y emociones en un paciente con lesiones aterosclerosas coronarias. Lo que habíamos dicho acá, ¿verdad? Lo que habíamos dicho acá. ¿Sí? Si esta es una placa de ateroma, si esta es una placa de ateroma importante acá sobre el vaso sanguíneo, entonces acá yo tengo un estrecho espacio por donde está pasando la sangre, ¿sí? Y como estábamos diciendo, en reposo, la persona, el músculo cardíaco va a recibir esta cantidad de sangre y va a ser suficiente para que el músculo cardíaco se alimente y sobreviva, ¿sí? En reposo. Pero si el paciente, si por algún motivo el paciente empieza a agitarse y la frecuencia cardíaca aumenta, la fuerza de contracción del corazón aumenta, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el corazón va a necesitar de más sangre, por consiguiente, más oxígeno, más nutrientes para alimentarse. ¿Por qué? Porque está trabajando más. Entonces, esta pequeña cantidad de sangre que pasa por acá no va a ser suficiente, ¿sí? Entonces, el paciente va a caer en la cascada isquémica. O sea que va a faltar oxígeno, no va a ser suficiente el oxígeno que llega, y entonces el miocardio va a empezar a trabajar en aerobiosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ese paciente nuevamente se tranquiliza, ¿verdad? Se queda calmo, o si estaba corriendo, se sienta, descansa, respira. Entonces, en ese punto otra vez, entonces este pequeño flujo va a ser suficiente nuevamente para la nutrición del corazón y entonces el dolor va a parar, ¿sí? El dolor para otra vez. ¿Me entienden? Sí. Entonces, en otras ocasiones, el dolor va a sobrevenir sin una causa aparente, ¿sí? Sugiriendo que se ha producido una reducción espontánea del aporte de oxígeno. O sea que, y en la mayoría de las veces, ¿qué es lo que sucede? Es vasoespasmo de las coronarias, ¿sí? Algunas veces sobre placas de ateroma y algunas veces sin placas de ateroma. Pero los dos mecanismos ayudarían a producir la isquemia miocárdica. Entonces, como estábamos diciendo, el diagnóstico es un concepto, para hacer el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que la angina es un concepto clínico y el diagnóstico se basa fundamentalmente en el interrogatorio del dolor, saber cómo es el dolor, ¿sí? Entonces, si yo consigo hacer un buen interrogatorio de cómo es el dolor, cómo se inició, cómo mejora, por qué está acompañado, etcétera, etcétera. Yo voy a saber bien si es un dolor coronario o si no es un dolor coronario, ¿sí? Y si yo veo que es un dolor que realmente es un dolor coronario, un dolor por isquemia, entonces yo ya mentalmente puedo hacer una clasificación de qué tipo de dolor es, de qué angina es, cuál de los tipos de angina es. Y entonces, si yo sé qué tipo de angina es, entonces yo puedo elegir el tratamiento y yo voy a poder elegir bien los medios auxiliares del diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, las características, sí. De esto vos me decís, con frecuencia, por un aumento de las necesidades de oxígeno y en otras ocasiones va a venir espontáneamente. Se supone que es por vasoespasmo, ¿sí? Espontáneamente es vasoespasmo. Bueno, Professor, entonces, mais uma perguntinha sobre aquilo ali. E essas contrações das coronárias aí, o coração vai sofrer mesmo sem estar tendo uma atividade, né? Quando ocorre essas contrações, já vai ter essa isquemia sí, transitória. muchas veces y la mayoría de las veces ocurre en reposo eso.
ocurre en reposo, ¿sí? Entonces, por eso se clasifica, vamos a hablar de una clasificación después que vamos a tener en cuenta eso. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles serían las características que van a definir el dolor coronario? O sea, ¿cuáles características tiene que tener mi paciente, el dolor de mi paciente para decir, no, esto es del corazón, o esto es coronario? No, esto no es coronario. El tipo de dolor, la localización, la irradiación, o sea, que hacia dónde va el dolor, cuánto dura, los factores desencadenantes, o sea, qué el paciente estaba haciendo cuando le empezó a doler. Estaba en reposo, estaba haciendo ejercicio, estaba, qué sé yo, con su pareja en la cama, estaba alzando algo, una caja, se agachó, le alzó a su hijo. ¿Qué estaba haciendo? Y también, ¿qué circunstancias alivian el dolor? ¿Qué tuvo que hacer para que el dolor calme? Tomó un antiácido, ¿sí? Tomó una aspirina, tomó un, qué sé yo, estaba caminando y cuando le dolió se sentó y descansó, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo para que le calme el dolor? Entonces, en su forma habitual, los pacientes describen el dolor de la angina como una opresión, algo que le está apretando el pecho, ¿sí? Un peso o una sensación quemante, más o menos así como está mostrando este señor, ¿sí? El paciente normalmente con dolor anginoso, ¿verdad? Dolor coronario, viene luego con la mano así sobre el pecho y viene medio agachado, ¿verdad? De tanto dolor que siente. ¿Dónde es el dolor? En la parte anterior del tórax, en la cara anterior del tórax, en la región retroesternal, ¿sí? ¿Hacia dónde irradia? ¿Hacia dónde va el dolor? Hacia el brazo izquierdo, el cuello y la mandíbula del lado izquierdo, ¿sí? Esa es la irradiación o la distribución del dolor coronario tipo angina clásica, ¿sí? La mandíbula llega hasta la oreja, el cuello, el pecho, ¿verdad? Y también lleva al hombro izquierdo y el brazo izquierdo en la cara cubital. Eso es más o menos la ubicación más común del dolor y hacia dónde va, ¿sí? El dolor es en el pecho, pero irradia hacia cuello, mandíbula, hombro y brazo izquierdo. Doctor, Sí, ese dolor en la mandíbula sería como si fuese un bruxismo, ¿verdad? como un dolor de diente, algunos dicen. Es un Ah, dolor, porque bruxismo es esto, ¿verdad? Bruxismo sí, que es, se prende, ¿verdad? bruxismo es diente, el diente que se va rayando o rozando, ese es bruxismo, ¿sí? Pero el dolor que sería un dolor, más o menos algunos dicen que es un dolor, una mezcla entre dolor de diente y dolor de oído, más o menos así. Imagina eso, dolor. Bueno, Bueno, gracias. dale. Entonces, pero este dolor clásico que nosotros estamos viendo acá, este tipo de dolor clásico, local, la irradiación, eso a veces también puede tener algunas excepciones. Acuérdense que 2 más 2 no es 4 en medicina, a veces es 5, a veces es 3, ¿sí? Entonces, en ocasiones se va a tratar solamente de una molestia indefinida, ¿sí? Que le va a molestar así más o menos cuando respira, o bien el dolor se puede localizar solamente en el cuello, se puede localizar en la mandíbula y en el cuello, o puede doler solamente el brazo o solamente la muñeca, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace también del dolor coronario algo tan grave, ¿verdad? Porque es difícil muchas veces diagnosticar. Para que ustedes se den cuenta nomás, de 100 personas que vienen por dolor de pecho en la urgencia, según los datos de Farreras, de 100 personas que vienen a la consulta por dolor de pecho, 25 nomás son dolor tipo relacionado con el corazón. 75% es cualquier otra cosa. Dolor de cuello que irradia al pecho, colecistitis, pancreatitis, cualquier cosa puede ser. Síndrome de Tietze, osteocondritis, ¿sí?
Los episodios, hay que tener en cuenta también una cosa, que los episodios de angina suelen iniciarse de forma gradual, ¿sí? De forma gradual. Van empeorando, 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 alcanzan prontamente su máxima intensidad y desaparecen también de forma paulatina en 1 o 10 minutos, ¿sí? O sea que un dolor que es fugaz, un dolor que es de algunos segundos, o un dolor que dure más de media hora, 1 hora o un día, eso ya no es un dolor anginoso. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es un dolor anginoso. En la angina de esfuerzo clásica, como su nombre lo dice, ¿verdad? La angina de esfuerzo clásica, ¿qué es lo que sucede? El paciente está haciendo una actividad, ¿sí? Está haciendo una actividad física y al hacer esa actividad física o ese ejercicio le empieza a doler el pecho, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer el paciente para que le mejore? Tiene que descansar, sentarse, ¿verdad? El dolor le obliga a parar lo que estaba haciendo, a sentar, a descansar, a respirar un poco y parece que el dolor se va atenuando nuevamente, ¿sí? Entonces, los síntomas presentan una clara relación con el ejercicio, en especial si el dolor aparece después de las comidas o en un ambiente frío, ¿sí? Las emociones también pueden desencadenar estas crisis de dolor. Y ahí la vez pasada me preguntó, más doctor, yo no entiendo por qué las emociones van a causar dolor. Acuérdense, el paciente ya tiene una placa de ateroma, ¿sí? Ya tiene una placa de ateroma. La sangre está circulando con dificultad en poca cantidad acá por este pequeño espacio. Entonces, ¿qué pasa? El paciente si no está haciendo nada, si es sedentario, si está sentado todo el día, no le va a doler el pecho. ¿Por qué? Porque esta pequeña cantidad de sangre va a ser suficiente para suplir las necesidades del miocardio. El miocardio no va a entrar en esa cascada isquémica. Pero si el paciente empieza a hacer ejercicio, ¿qué sucede con el ejercicio? Aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Si el paciente se emociona, ¿qué sucede? Liberación de adrenalina, etcétera, etcétera. El paciente va a tener también taquicardia, o sea que la frecuencia cardíaca va a aumentar también. Al aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué sucede con la demanda de oxígeno? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿sí? El músculo cardíaco, al trabajar más, va a necesitar de más oxígeno. Entonces, si el paciente tiene una placa de ateroma así, el músculo cardíaco va a querer más oxígeno, más sangre, pero por acá no va a poder pasar suficiente sangre. Entonces el corazón va a entrar en esa cascada isquémica. Pero ¿qué pasa? Va a producir toda esa cascada isquémica, el paciente va a sentir dolor, pero de repente siente dolor y si estaba haciendo ejercicio, bueno, le va a obligar a sentarse, respirar, descansar un poco, entonces la frecuencia cardíaca va a empezar otra vez a bajar, la fuerza de contracción baja, la demanda de oxígeno baja nuevamente y el dolor termina, ¿sí? Esa es la angina de esfuerzo clásica, ¿sí? El cese de la actividad que provocó el dolor, el reposo o la administración de nitroglicerina sublingual determinan la rápida desaparición de estos síntomas, ¿sí? O sea que en un paciente que tiene una angina de esfuerzo clásica o tiene una angina, ¿verdad? Y nosotros le damos derivados de la nitroglicerina, o sea que vasodilatadores sublinguales. Al darle eso en algunos minutos, ella le tienen que mejorar el dolor de pecho. ¿Por qué? Porque ese vasodilatador va a ayudar a aumentar el diámetro del vaso sanguíneo y eso va a ayudar a mejorar la irrigación del miocardio y por eso entonces va a mejorar otra vez el dolor, ¿sí? Y si estaba haciendo alguna actividad, si el paciente estaba, por ejemplo, como se ve en esta imagen, el paciente estaba corpiendo su patio, ¿sí? Al empujar eso, le dolió el pecho. Entonces, él automáticamente aprieta su pecho y se queda paradito. Respira, se tranquiliza y el dolor tiene que ir mejorando.
¿sí? Hay una excepción. Nosotros dijimos que los dolores anginosos se inician despacio, ¿verdad? Llegan a su máximo y después tienen que ir disminuyendo en 1 a 10 minutos, ¿verdad? Eso dijimos hace rato. Hay una excepción en la cual se llama angina prolongada, ¿sí? Esa angina prolongada dura más de 30 minutos, ¿sí? Pero son casos particulares. Y tener en cuenta, un dolor de menos de 30 segundos, un dolor que viene y que va, menos de 30 segundos, o un dolor continuo durante todo el día, rara vez es un dolor de tipo coronario, ¿tá? La frecuencia en que la angina se presenta de forma atípica y el gran número de enfermedades que se manifiestan por dolor torácico exigen un diagnóstico diferencial cuidadoso y a menudo difícil, ¿sí? O sea que hay muchas enfermedades que producen dolor de pecho. Entonces, al preguntarle al paciente estas cosas, yo me tengo que dar cuenta si es o no es un dolor coronario. Porque si es un dolor coronario, yo le voy a tratar de una forma. Si no es un dolor coronario, yo le voy a tratar de otra forma. Entonces, tener en cuenta que los dolores punzantes, los dolores que el paciente te apunta. Yo siempre en la urgencia le decía a la gente, le venía con dolor de pecho, ¿verdad? Decía, ¿cómo te duele, señora? ¿Es así o es así? Le mostraba con un punto. Cuando me decía que era con un dedo, así que era una puntada, yo respiraba, ¿verdad? Y decía, no, esto no es coronal. Pero cuando así te muestra, apretando el pecho, ¿sí? Eso puede ser un dolor coronario, ¿sí? Normalmente cuando te dicen, me duele acá, vos tenés que preguntarle y decirle, señora, ¿te peleaste con alguien? ¿Te peleaste con tu novio? ¿Te enojaste? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los dolores que son muy fugaces, muy rápidos, que viene y que va y que duele como una puntada nomás, normalmente son de origen psíquico, por nerviosismo, ¿sí? El dolor, y hay que tener en cuenta, para diferenciar del dolor que es realmente coronario, tenemos que diferenciar aquellos dolores que son causados, por ejemplo, en el abdomen, por una laceración, por una rotura. Porque hay casos en que, por ejemplo, dentro del abdomen se rompe un órgano hueco, o se lacera algún órgano y parece que duele el pecho. ¿Sí? Puede simular el dolor de una angina. Entonces, el dolor de la disección aórtica, del neumotórax, en general de los procesos que cursan con alguna rotura o laceración de los tejidos, hay que tener en cuenta que es brusco, es, por así decir, instantáneo, ¿sí? Y es máximo un dolor intenso desde el primer momento. Y nosotros sabemos que en la angina, ¿cómo es? En la angina empieza despacito el dolor, va empeorando y después tiene que ir disminuyendo. Ese es el dolor de la angina, ¿tá? Las circunstancias y síntomas que acompañan al dolor son muy útiles también en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, acá como está diciendo, ¿verdad? La relación con la ingesta de alimentos o la mejoría con alimentos alcalinos. O sea que el paciente estaba comiendo, es un gordito chanchito como yo y come, feijoada, qué sé yo, que pururú, que la caipirinha y de repente, opa, parece que le duele el pecho, ¿verdad? Le duele, parece que le quema y después le traen un antiácido. Toma un antiácido, un omeprazol, algo así, y parece que en minutos parece que le va calmando. Eso es un dolor coronario. Eso no es un dolor coronario. Eso es un dolor probablemente de un problema digestivo, una úlcera, una gastritis, ¿sí? Una persona que está con dolor de pecho y vos le preguntás, señor, cuando vos, ¿qué situación empeora tu dolor? Y doctor, acá me duele mi pecho, acá arriba sí, pero cuando yo muevo mi cabeza, mi cuello, y cuando muevo mi brazo izquierdo, parece que peor me duele. Eso no es coronario. Eso puede ser un dolor tipo radicular. El plexo braquial, alguna raíz nerviosa que está saliendo en la columna, puede estar inflamado, puede estar comprimido, y eso puede estar produciendo ese dolor. ¿Entiendes? Por el contrario,
El dolor anginoso, cuando es realmente un dolor anginoso, ya vimos cómo son las características. Es opresivo, es como quemante, en la mayoría de las veces agarra todo el pecho en la parte anterior, irradia al brazo izquierdo y se acompaña de una sensación de angustia. El paciente siente que está grave, ¿sí? Siente, te dice, doctor, siento, parece que me voy a morir, ¿sí? En ocasiones también hay sudoración profusa, una sudoración fría, y también puede haber palpitaciones. Tener en cuenta una cosa también, chicos, que cuando el dolor de pecho se relaciona con la aparición también de disnea, con dificultad respiratoria, eso no es un signo de buen pronóstico, es un signo de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque el dolor coronario normalmente no tiene que hacerte faltar aire. Si te hace faltar aire es porque el corazón ya está fallando o porque desde el corazón se soltó algún coágulo y fue a parar en el pulmón produciendo algún tipo de tromboembolismo pulmonar, o porque el corazón izquierdo está fallando, ¿sí? Y no puede, hay una rémora, entonces, sí, cuando hay disnea acompañando a la angina, eso es un signo de mal pronóstico. Y también tener en cuenta que dolor localizado en la parte superior del tórax durante el ejercicio obliga a pensar en una enfermedad coronaria como causa de aquel, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos diciendo que el dolor tipo coronario, el dolor de la angina, a veces es difícil de diagnosticar, es cierto. ¿Saben por qué? Porque todas estas enfermedades que ustedes están viendo acá pueden simular un dolor de pecho. De alguna forma ellos pueden simular el dolor de pecho. Una disección aórtica, pericarditis, estenosis aórtica, la hipertensión pulmonar, un espasmo esofágico, ¿sí? Una úlcera péptica, una úlcera, una gastritis, una pancreatitis, osteomusculares, el dolor psicógeno, el dolor de los que son hipocondríacos, ¿sí? Entonces, tener bien en cuenta eso. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿sí? De acuerdo a las circunstancias y las características del dolor, si nosotros ya quitamos la información del paciente y el paciente nos da la información y realmente, opa, esto parece un dolor coronario. Entonces ahí yo voy a empezar a pensar, a hacer una clasificación mental y voy a tratar de encasillar o de clasificar a ese paciente en uno de estos tipos de angina. O la angina de reposo, o la angina mixta, o la angina inestable. Uno de esos cuatro. ¿Está bien? ¿Quieren hacer un receso? Dale. Ya, espera un ratito. Ya. 10 minutitos, chicos. ¿Está bien? Vamos a tomar agua. Voy a llevar a mi hijo acá a tomar agua. Ya, papi. Upi, 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 upi. Acá está mi secretario. Está durmiendo acá debajo de mi mesa. Mi hijo. Que fofo, prof. Muito bonito. Este es Tyrion Lannister Riveros. Também tem uma que fica dormindo aqui no meu pé enquanto se faz aula. Sí, él no me deja a mí. Y más todavía porque hace mucho calor y yo estoy en el aire acá, entonces viene, se pone ahí, se extiende todito en el piso y a veces boca para arriba.
y sus bolas así al aire. Simpático. É verdade, prof. Eu tenho 3 e se liga o ar para ficar estudando, vai os 3 em volta. Yo tengo 4, pero no puedo meterle a todos acá porque quilombo me van a hacer. E já, meu irmão, ontem ele foi tomar banho, foi pro, como se llama? Fez la peluquería, aí tá churro. Tenía corbatita ayer, tinha gravata, mas ele arrancou tudo já. Ele no puede, loco, en esas cosas. Está cheiroso todavía. Vamos a tomar agua. Vamos a tomar agua, pai. Vamos afuera. Dale. Enseguida venimos.
Hola, chicos. Olá, Olá. prof. Continuamos. Bueno, como estábamos diciendo, sí, como estábamos diciendo, utilizando la información que nosotros tenemos del paciente, ¿verdad? De qué tipo de dolor es, cuándo empezó, ¿verdad? Cuánto tiempo dura, hacia dónde va, todo eso. Nosotros podemos clasificarlos entonces en un dolor que es coronario y en un dolor que no es coronario, ¿sí? Entonces, si es un dolor coronario, ahí nosotros tenemos que ver en qué clasificación de angina, qué tipo de angina es, ¿sí? Puede ser una angina de esfuerzo, puede ser una angina de reposo, una angina mixta o una angina inestable. ¿Está bien? Entonces, la angina de esfuerzo, que es la primera clasificación, por así decir. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de la angina de esfuerzo? La angina de esfuerzo es la angina clásica, ¿verdad? En la que el paciente o la persona está haciendo algún tipo de esfuerzo físico o se emocionó o alguna cosa y en esa situación aumentó los requerimientos de oxígeno del miocardio. ¿Por qué? Porque el miocardio hubo aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción. Entonces, el primer tipo de angina que tenemos es la angina de esfuerzo. Angina de esfuerzo. Entonces, es provocada por la actividad física o por otras situaciones que impliquen un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. Suele ser breve y desaparecer al interrumpir el ejercicio o con la administración de algún derivado de la nitroglicerina o un vasodilatador, ¿verdad? Vasodilatador estamos hablando cuando hablamos de derivado de nitroglicerina. Entre estas, en la angina de esfuerzo, otra vez tenemos una subclasificación, ¿sí? La angina de esfuerzo se va a subclasificar nuevamente en angina inicial, ¿sí? La angina progresiva y la angina, como su nombre lo dice, estable. ¿Cómo está ahí? Estable. ¿Sí? Entonces, el primer tipo de angina es la angina de esfuerzo. ¿Cuántos tipos de angina de esfuerzo hay? 3. La angina inicial. ¿De qué habla cuando estamos hablando de angina inicial? Que estamos hablando de una angina cuya antigüedad o cuyo inicio es de menos de un mes. ¿Sí? Entonces, yo nunca tuve dolor de pecho y hace como 2 a 3 semanas, cada vez que yo me voy a trotar en la plaza, me empieza a doler mi pecho. Y hace un mes que empezó eso. Entonces, ¿qué tipo de angina es? Una angina de esfuerzo inicial. Tiene la duración o tiene la antigüedad de menos de un mes. El siguiente tipo de angina es la angina progresiva. ¿Sí? ¿Y qué es la angina progresiva? La angina progresiva es aquella angina en la cual el paciente ya tenía dolor. Hace varios meses que estaba con un dolor, pero ahora en el último mes, en las últimas semanas, parece que el dolor es más intenso, parece que el dolor que duraba 4 o 5 minutos, ahora dura 7, 8, 10 minutos a veces dura, ¿sí? Es una angina que una vez a la semana le daba al paciente, ahora ya le da 3 a 4 veces a la semana, ¿sí? O sea que es una angina que peoró en el último mes. Por eso se llama progresiva, ¿sí? Y el último tipo de angina es la angina estable. ¿A qué se refiere cuando estamos diciendo angina estable? Estamos refiriéndonos a una angina que el paciente tiene hace mucho tiempo y que no cambió absolutamente en las últimas 4 semanas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, por ejemplo, el paciente siempre tuvo dolor
cuando subía las escaleras para subir a su apartamento. ¿Sí? Su apartamento es en el cuarto piso, cuarto andar. Y el paciente sabe que si sube de seguido, los 4 andares de una vez, cuando llega al tercero o cuarto andar ya va a estar con dolor de pecho. Entonces, ¿qué es lo que el paciente hace? No voy a dejar que me duela. Sube 2 andares, descansa un poquito. Después sube los otros 2 andares y llega a su casa sin dolor. O sea que el paciente conoce el dolor, o sea, conoce cuándo el dolor va a aparecer y qué tipo de actividad física desencadena el dolor. ¿Está bien? Entonces, esos son los 3 tipos de angina de esfuerzo. ¿Sí? La inicial, la progresiva y la estable. ¿Está bien? Después tenemos el segundo tipo de angina, que es la angina de reposo. ¿Sí? Angina de reposo. Como su nombre lo dice, es el dolor que aparece sin que haya una relación con los cambios de consumo de oxígeno del miocardio. O sea que el paciente no está haciendo ejercicio, no está emocionado, no está transando, no está haciendo nada. ¿Sí? Está descansando, incluso está medio dormido y le empieza a doler el pecho. ¿Sí? Angina de reposo. ¿Está? Y ahí en ese grupo, en esa angina de reposo, tenemos una angina que se llama angina variante vasoespástica o angina de Prinzmetal, ¿sí? Que es una variedad de la angina de reposo, y esta angina de Prinzmetal se caracteriza justamente porque durante el dolor de pecho, si nosotros le hacemos un electro durante el episodio de dolor, va a haber cambio en el electrocardiograma. Termina el dolor, le hacemos otro electro normal. Inicia otra vez el dolor, le hacemos el electro durante el dolor, cambia el electro. Terminó el dolor, le hacemos otra vez el electro normal. O sea que va a haber una variación del electro durante las crisis de dolor. ¿Y qué variación es? Una elevación transitoria, momentánea del segmento ST. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de lo que era el segmento ST? Este es P, ¿verdad? QRS, espacio T. ¿Sí? P, Q, R, S, T. Este es el espacio ST, segmento ST. ¿Sí? O sea que el espacio de tiempo que hay entre la S y el inicio de la T. Entonces, cuando hay crisis de dolor, ¿qué es lo que sucede? Esto desaparece y hace esto. ¿Sí? Se eleva el ST. ¿Está bien? Pero eso solamente durante las crisis de dolor. ¿Sí? Vos le haces a ese paciente un electro sin dolor y no va a haber cambio. Va a ser un electro normal. Después vamos a hablar otra vez de la angina variante más tarde. La angina mixta es el tercer tipo de angina. ¿Sí? La angina mixta. ¿A qué se refiere la angina mixta? Es aquella angina en la cual no hay una diferenciación. El paciente no sabe diferenciar si está teniendo más dolor durante el reposo o si es durante el ejercicio, durante el esfuerzo físico. Él no consigue hacer esa diferenciación, no hay un predominio claro. ¿Sí? Es más o menos como decir, primero me duele en reposo, después me duele haciendo un ejercicio o un esfuerzo, después me duele en reposo y más o menos así. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí tenemos los tres tipos de angina. ¿Sí? Los 3 tipos de angina. Esfuerzo, reposo, mixta. El de esfuerzo está dividido nuevamente en inicial, progresiva y estable. Entonces, hay un tercer grupo de angina que se llama angina inestable. Sí, angina inestable.
¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a agrupar a la angina de esfuerzo inicial, a la angina de esfuerzo progresiva y a la angina de reposo, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre de angina inestable, ¿sí? Inestable. ¿Por qué la angina inicial, la angina de reposo y la angina... ¿Dónde está? ¿Qué fue? Desapareceu. Dale. Adivinha quem pegou a tampa do... E babeo todo por él. Bueno. ¿Por qué la angina de reposo, la angina de esfuerzo inicial, la progresiva y la de reposo son anginas inestables? Porque son impredecibles. Su comportamiento es impredecible, ¿sí? Yo no sé, yo no tengo forma de adivinar que si esa angina que se está iniciando, que se inició en las últimas 4 semanas, si esa angina no va a empeorar y si no va a ir a un infarto, ¿sí? Yo no tengo cómo adivinar si esa angina progresiva, que ya fue empeorando en el último mes, ¿se acuerdan? La progresiva empeoró en intensidad, es más frecuente, es más duradero en el último mes. Yo no sé si eso también va a empeorar y va a ir a un infarto. Y yo no sé también si la angina de reposo va a ir hacia un infarto, ¿sí? Porque los tres pueden tener una evolución impredecible, ¿sí? Por eso se las considera como anginas inestables, ¿sí? Y se las consideran como una etapa evolutiva previa del infarto, ¿sí? Sería como el preinfarto que la gente le dice. Ustedes no escucharon nunca que seu João foi para o hospital, que cuando falaron que era un preinfarto, ¿verdad? Y era esto, ¿sí? Es una angina inestable que tuvo, ¿sí? ¿Y por qué nosotros, qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la conducta con esta angina inestable? La angina inestable tiene una conducta diferente que la angina estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la angina estable siempre se mantuvo de la misma forma y probablemente se va a mantener de esa misma forma. Pero estas tres, la inicial, la progresiva y la de reposo, yo no sé si va a empeorar y no sé si el paciente va a infartar en las próximas horas. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que considerar a ellas tres como siendo la primera fase de un infarto e internarle ya de una vez, ¿sí? Internarle para ver si no necesita algún otro tipo de maniobra, ¿sí? Y como les digo, yo no sé, yo no puedo adivinar si estos tres tipos de anginas no van a empeorar, entonces yo tengo que pecar por exceso y no por omisión. ¿Se acuerdan? Que creo que ya dijimos eso alguna vez. Pecar por exceso, en este caso, ¿sí? Entonces, esas son las, a recordarse bien, ¿sí? Tenemos tres tipos de angina. De esfuerzo, la de reposo y la mixta. La de esfuerzo, ¿cómo está subdividida? Una angina de esfuerzo inicial, una angina progresiva y una angina mixta, ¿sí? Entonces, ¿y cómo es? Perdón, entonces. Entonces, inicial, progresiva y estable, ¿sí? Inicial, progresiva y estable. De estas tres, la inicial y la progresiva, juntamente con la angina de reposo, son anginas inestables. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tienen un pronóstico, ¿verdad?, variable y es
son de evolución imprevisible. ¿Está bien? ¿Y qué podemos decir de la angina estable? ¿Sí? Primero vamos a hablar un poquito de la angina estable. El diagnóstico se hace en relación entre el dolor coronario y el ejercicio. En general, el nivel de esfuerzo necesario para provocar la angina, ¿sí? O sea que el esfuerzo que tiene que hacer el paciente es constante, ¿sí? Durante largos periodos de tiempo, de forma que el paciente suele conocer de antemano qué actividades de la vida diaria van a producir dolor. O sea que, como les dije hace rato, ¿verdad? El paciente ya sabe que si él sube 4 andares seguidos, él va a tener dolor de pecho. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Como él sabe eso, él va a subir 2 pisos, va a descansar un rato y después, 2 o 3 minutos después, sube otra vez los 2 andares. Sin dolor de pecho va a llegar a su casa. ¿Sí? Entonces, según la gravedad y según la limitación funcional que impone al paciente, la angina de esfuerzo se va a dividir en 4 grados. Esta angina de esfuerzo estable, por así decir, se va a dividir en 4 grados. Siguiendo la clasificación de la Sociedad Canadiense de Enfermedad Cardiovascular. ¿Sí? O sea que, grado 1, ¿quién va a ser grado 1? ¿Qué paciente va a ser el del grado 1? El paciente que no tiene prácticamente limitación de su actividad física. O sea que la actividad física habitual, normal, no causa dolor en ese paciente. ¿Cuándo le va a doler el pecho? Cuando hace un esfuerzo muy intenso, muy prolongado, ¿sí? O muy extenuante. Ahí le va a doler. Pero haciendo actividades de la vida normal no le duele. ¿Sí? Grado 2. ¿Quién es el paciente que está en el grado 2? Aquel paciente que tiene una limitación leve de la actividad física. ¿Sí? El dolor aparece al caminar con paso normal 2 o más travesías, 2 más cuadras, o subir más de un piso. ¿Sí? Grado 3. ¿Quién es el paciente que tiene grado 3? Es aquel paciente que tiene una limitación importante ya de sus actividades por culpa del dolor. Prácticamente ya no puede hacer más casi nada, porque al hacer ya le duele el pecho. ¿Sí? El dolor se presenta al subir un piso, al caminar con paso normal una cuadra o una cierta distancia, ya le duele el pecho. ¿Sí? Y grado 4, ¿cuál es el grado 4? ¿Qué tipo de paciente está en el grado 4? Es aquel paciente que prácticamente ya no puede hacer más nada e incluso en reposo le duele el pecho. ¿Sí? O sea que incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin la aparición de la angina. Levanta el teléfono para hablar, le duele. Levanta un peine y se está peinando, le duele su pecho. Habla con alguien, le duele su pecho. ¿Sí? Y está descansando quietito, le duele también su pecho. Ese es 4, grado 4. O sea que incapacidad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad física o el dolor aparece en reposo. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo yo voy a explorar la angina? ¿Cómo yo voy a examinar al paciente? La exploración física en el paciente normalmente es normal, ¿sí? Principalmente si el paciente está sin dolor, yo no le voy a encontrar prácticamente nada, ¿sí? Pero lo que yo tengo que hacer no es porque no le duele ahora, yo no le voy a examinar, yo tengo que examinar. ¿Por qué? Porque si yo le examino, yo puedo encontrar alguna causa de dolor, ¿sí? Yo puedo encontrar que alguna causa de dolor o algún dato o factor que me lleve a la posibilidad de un problema coronario. Por ejemplo, yo le examino bien y le mido su presión, yo puedo encontrar que tiene presión alta. Yo lo examino y le controlo su azúcar, puedo encontrar que está con diabetes, ¿sí?
si yo no encuentro nada, yo le voy revisando también el pecho y puedo apretar de por ahí. Si yo aprieto la articulación entre la costilla y el esternón y el paciente, ¡ay!, da un grito. ¿Sí? Eso puede ser una inflamación del cartílago costal, que también puede simular una angina. ¿Sí? Durante las crisis de dolor, el paciente puede aparecer pálido, puede estar sudoroso, ¿sí? Puede encontrarse un pulso aumentado, una presión aumentada, ¿sí? Puedo incluso encontrar una palpación del choque de punta del corazón, puedo encontrar un doble choque de punta, ¿sí? Y eso ya tiene una significación un poquito más grave porque puede ser un infarto, ¿sí? La auscultación cardíaca también suele ser normal, pero durante las crisis yo puedo encontrar un tercero o cuarto ruidos, ¿sí? ¿Por qué ha causado eso? Porque el flujo dentro del corazón puede estar muy turbulento y la sangre al pasar por las válvulas puede producir un tercer ruido, un cuarto ruido patológicos. La presencia, hay que tener en cuenta una cosa también, como dijimos hace rato, la presencia de hipotensión arterial, disminución de la presión e insuficiencia cardíaca, signos de insuficiencia cardíaca que vamos a ver también en las próximas semanas, se ha señalado como un signo de gravedad y con frecuencia se asocia a lesiones aterosclerosas coronarias graves. O sea que si el paciente tiene dolor de pecho y su presión baja, ¿sí? O vemos que está con dificultad para respirar y le ocultamos su espalda y encontramos crepitantes, ¿verdad? Opa, probablemente esto ya no es una angina, ya es un infarto. Y ese infarto está causando probablemente la insuficiencia del corazón izquierdo y por eso está teniendo esa falta de aire y esos crepitantes, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? ¿Sí? Aproximadamente el 50% de los pacientes con angina crónica, ¿sí?, tienen un electrocardiograma normal en reposo, ¿sí? En reposo, sin dolor, está normal su electro. El resto, el otro 50%, puede mostrar los signos electrocardiográficos de un infarto de miocardio antiguo, una depresión del segmento ST o cambios isquémicos de la onda T, ¿sí? El registro del electrocardiograma durante las crisis de dolor es de gran utilidad y en estas circunstancias es frecuente la aparición de una depresión del segmento ST, cambios en el voltaje y polaridad de la T y más rara vez bloqueo de rama, ¿verdad?, o trastornos en el ritmo o una arritmia. Entonces, si esto es un electro normal, P, Q, R, S, espacio, T. P, espacio, Q, R, S, espacio, T. Esto es normal, ¿verdad? Esto es normal. Entonces, durante las crisis de dolor, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que es común de encontrarse? Nosotros podemos encontrar o una onda T, en vez de estar positiva, ella puede hacerse negativa para abajo, ¿sí?, simulando un infarto antiguo, ¿sí? O también puede hacer que el espacio o el segmento ST desciendan. Miren un poco, comparen un poco este con este, ¿sí? P, espacio, Q, R, S y el espacio ST. ¿Dónde está el espacio ST? Acá abajo. Descendió el espacio ST. Ese es un descenso del segmento ST. Eso también se puede encontrar en las crisis de dolor de pecho. ¿Se entiende? El segmento, este es el segmento ST. El segmento ST no es negativo ni positivo. El segmento ST es
una línea de reposo, está sobre la línea isoeléctrica. Él se va a volver negativa, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta, ven que esto es la línea isoeléctrica, ¿sí? Acá, ¿sí? Entonces, él va a hacerse negativo, él va a estar por debajo de esa línea isoeléctrica, ¿está? No, ese es en la Prince Metal. Ese es en la Prince Metal. ¿Estás confundiendo? En la Prince Metal, la angina vasoespástica, que es un tipo especial de angina, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar que durante las crisis de dolor, el segmento de ST puede quedar alto, ¿sí? El segmento de ST puede estar alto. Ese es cuando hace eso, cuando el segmento de ST asciende con las crisis de dolor y se normaliza con las crisis, con el reposo, con la falta de dolor, entonces ahí eso es una prismeta, ¿sí? Pero este que ustedes están viendo, este es un descenso, este puede darse en la angina común, por así decir, ¿sí? En la angina de esfuerzo o en la angina común. Esto puede aparecer como puede no aparecer. ¿Está bien? Entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo nosotros enseñamos la vez pasada la regla de las líneas oscuras? ¿Se acuerdan? Para ver la frecuencia cardíaca. Sí. Bueno, entonces, suponiendo que acá esta es una frecuencia, este es un latido, otro latido, después acá va a haber otro latido, y que todos los latidos son, supongamos que este es un electro que nosotros tenemos en nuestra mano, y estos latidos son todos regulares, siempre tienen el mismo espacio, la misma distancia entre cada latido. Vamos a suponer, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver la frecuencia de acá hacia la derecha o podemos hacer de acá hacia la izquierda, si son regulares, ¿sí? Entonces, voy a considerar como yo no tengo hacia mi derecha más registros, solamente tengo a mi izquierda, ¿sí? Entonces vamos a considerar esta siendo la línea 0, o sea que el QRS inicial, 0, ¿sí? El siguiente latido, la siguiente R, si es que estaba acá sobre esta línea, ¿cuánto iba a ser la frecuencia cardíaca? Sobre esta línea. Este es el inicial. Este es el 0. Y si estaba acá, ¿cuánto iba a ser? 300. 300. 300. Pero no está acá. Si estaba acá, ¿cuánto iba a ser? Pero no está ahí. ¿Y si estaba acá? 100. 100, pero no está acá. Si estaba acá, ¿cuánto iba a ser? 70. Si no está acá. ¿Y si estaba acá en este punto? 60. 60, pero no está acá. Y no está también acá en 50. ¿Cuánto entonces más o menos es la frecuencia de este electro? 55 más o menos. Podemos decir 55 a 60 incluso. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta cómo es fácil cuando tenemos la regla cuando tenemos las líneas oscuras? Es solamente recordar. El primero es 0. Después 300, 150, 100, 75, 60. Opa, está entre 60 y 50. 55 más o menos. ¿Se entiende? Fácil. Recordar, chicos. Recordar, no olvidar. Un electrovasal no permite descartar enfermedad coronaria. Eso es un error frecuente en la práctica médica diaria. O sea que mi paciente viene y me dice, doctor, hace ya 2 o 3 semanas que estoy con dolor de pecho. ¿Y qué tenés qué hacer? ¿Qué estás haciendo cuando te duele? Y normalmente estoy medio en el trabajo, estoy agitado, estoy alzando algo,
o cuando me voy a trotar, medio que me duele mi pecho. Bueno, vamos a hacerte un electro. Le hacemos un electro y sale todito normal. ¿Qué le vamos a decir? Ah, no, tranquilo, Juan, andate nomás a tu casa. No hay nada. No, no podemos hacer eso. Si viene un paciente junto a nosotros y nos damos cuenta que ese dolor que él refiere es un dolor coronario, tiene características de ser dolor coronario, lo mínimo que tenemos que hacer si no somos cardiólogos es mandarle con el cardiólogo. ¿Sí? Mandarle con el cardiólogo y que el cardiólogo le empiece a buscar que hacer todas las pruebas que tiene que hacer para llegar a la conclusión si eso es realmente una angina o no. Y si es que por primera vez vino un paciente y nos dice eso, ¿verdad? Doctor, hace 2-3 semanas que me duele mi pecho y nos damos cuenta que es una angina de esfuerzo inicial, ¿qué tenemos que hacer? Internarle. Porque la angina de esfuerzo inicial es una angina inestable. Yo no sé si al salir de mi consultorio ese paciente puede ir en la calle y puede morir. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que meterle dentro de un hospital y tengo que internar. ¿Está bien? ¿Fechó? Bueno, son 15:43. Tengo que llamar la lista. Vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar en la próxima clase. ¿Está bien? Sí. 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 Como conmigo, por ejemplo, todavía no terminaron cardio. Y lo que la doctora empiece ahora, va a empezar reumato. Ese ya entra para P2. Tem mais aula de cardio ainda, professor? Tenemos que terminar tenemos síndrome coronario agudo, infarto, ¿sí? Y tenemos todavía insuficiencia cardíaca. Ah, tá. Porque a professora já começou o outro tema, né? Yo le dije que empiece ya porque los temas que ella, yo le podía pedir que me ayude con estos temas para adelantar, para que sea más rápido, ¿verdad? Pero son temas relacionados, ¿me entendés? Angina es relacionado con infarto y también todo eso va a estar relacionado con insuficiencia cardíaca. Entonces, yo prefiero nomás darle a ustedes de seguido. Sería como que fuera solamente una clase dividido en varias. ¿Me entienden? Por eso ella ya va a empezar con los temas del reumato. ¿Está bien? Tá bom, prof. Beleza. Obrigada, graças. Ana Paula. Presente. Alessandra Sidney, no, él ya no está más. María Pabli. Presente, prof. Flavia. Presente. Gustavo Balona. Presente, prof. Julia Barbosa. Presente, prof. Laura Borges. Trancou, prof. Tranco. Tá. Adriana Eloína. Presente, prof. Karen Cetera. Acá, prof. Cláudia de Almeida. Presente. Bruna de Lima. Presente. Rafaela de Matos. Presente. Arthur. Presente. Leandra. Presente, prof. Cíntia dos Santos. Presente. Omar. Presente, prof. Kenia. Presente, prof. Gabriel Farias. Acá, doutor. Daniele. Tá. João Mateus, él me dijo que... João Mateus. Trancou também.